Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de las academias militares y quizás de la mejor película sobre ellas que se haya hecho jamás. Vamos a comentar la película Cuna de Héroes. Empezamos. Cuna de Héroes, una película del año 1955 y dirigida nada más ni nada menos que por el maestro John Ford, uno de los grandísimos directores de toda la historia del cine, ¿no? Cuna de Héroes, bueno, el título original ya hay que empezar ya con los cambios, ¿no? El título original en España se llamó Cuna de Héroes, el título original es The Long Grey Line, sería la larga fila gris, ¿no? En alusión a los cadetes. No a los cadetes de la Academia General Militar, que van vestidos de gris, con unos uniformes color gris, sino a los cadetes de la Academia Militar de West Point, porque la historia de esta Cuna de Héroes es la historia de un sencillo ayudante de instrucción, un sargento, Martin Maher, interpretado por el actor Tyrone Power, y que tiene su compañera, su esposa, a la actriz Maureen O'Hara. Esa es la historia de un hombre octogenario que llegó a ser una verdadera institución en West Point. Y de ahí que cuando a John Ford, al director, le cuentan la historia de este hombre, porque John Ford era un hombre que leía mucho, que se documentaba mucho, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando vuelve de la Segunda Guerra Mundial se pone a hacer películas del oeste. Cuando todo el mundo hacía películas de guerra, pues él quiere cambiar un poco el registro. Es un hombre que es cambiante en el sentido de que busca otros mercados, otras cosas, otras emociones en el cine, ¿no? Entonces Ford le cuenta la historia de este hombre, que es una verdadera institución en West Point, y decide llevar la historia a la pantalla. Y surge este proyecto de Cuna de Héroes, de la larga fila gris sería la traducción, pero aquí se llamó Cuna de Héroes y ahí se quedó, ¿no? En base a eso nos encontramos con dos actores, Tyrone Power, que quizás habría que hablar algo de sus mejores películas, que habría que destacar, pues principalmente, aparte de esta Cuna de Héroes, que yo creo que es de las mejores, tiene algunas más, como pueden ser El filo de la navaja, o como pueden ser creo que Sangre y arena, con Rita Hayworth, pero en fin, es un actor muy físico, por así decirlo, ¿no? Tyrone Power. Maureen O'Hara, pues Maureen O'Hara, el registro más claro quizá probablemente sea el que dio con la película El hombre tranquilo, ¿no? También dirigida por John Ford. Es una mujer que repite con Ford y que ya conoce a este director. Esos son los dos elementos, más luego hay algunos más, un buen secundario como era Donald Crisp, y esta película, además de 2 horas de duración, que cuenta la evolución de un individuo que entra a trabajar en la academia como un sencillo fregaplatos y va a acabar, al principio quiere irse del ejército, bueno, primero es civil, luego se reengancha, luego no se reengancha, en fin, todos los devenires y todos los avatares de este hombre. Bien, la historia de una academia militar, ¿no? En España se han hecho muchas películas de academias militares, las más famosas son quizás las de la Armada, las varias sagas que ha habido de la película Botón de Ancla, ¿no? Creo que es una del 47 y otra del año 60. Alguna ha habido también de la Academia General del Aire, alas del aire o en alas, y la técnica del aire, y en cambio no ha habido ninguna sobre el ejército de tierra, y la Academia General Militar de Zaragoza es la que más solera y más antigüedad tiene, ¿no? Es curioso, nadie se ha metido a hacer una película sobre la Academia General Militar de Zaragoza, ¿no? Damos una idea, habría que hacerla, ¿no? Habría que hacerla. Creo que lleva 100 y pico años de existencia. Bien, Ford, ¿dónde está la clave de esta película? ¿O qué es lo que tenemos que vernos? Bueno, pues tenemos que ver que me está contando la historia de una academia militar. Y no de una cualquiera, sino la Academia Militar de West Point, que es la sede más importante de todas las academias del país de Estados Unidos. Bien.
Y luego nos lo cuenta desde los ojos de alguien, y es un sencillo fregaplatos, un sencillo instructor, primero de boxeo, luego de natación y al final un simple sargento instructor. Digo un simple porque por ahí han desfilado cadetes, coroneles, generales, instructores, es decir, podría haber sido más fácil contar la historia desde la óptica de un general, por ejemplo. La película MacArthur, el general rebelde. MacArthur, el general rebelde, es una película protagonizada por Gregory Peck, creo que es del año 1977, y que comienza con una visita que ya hace de paisano, el general MacArthur, ya está retiradísimo, a la Academia Militar de West Point. Y todos los cadetes están formados y él va a dar una conferencia. Eso es muy típico, ¿no? Alguien te llama, oye, vente a dar una conferencia a la Academia Militar. Aquí a los cadetes, la gente cuando va teniendo ya más experiencia es llamada, bueno, pues MacArthur es llamado a eso. Se podía contar, y ahí arranca la historia para contar la vida de MacArthur, pero podía haberse utilizado cualquiera de los generales archiconocidos que han pasado por ahí, ¿no? Que aquí aparecen como cadetes en algunos momentos, ¿no? Como Eisenhower o Patton. Pero la grandeza de esta película y la grandeza del cine de John Ford es que me permiten contar las cosas cotidianas para desde las cosas cotidianas poder llegar a las cosas más elevadas. Aquí vemos hasta momentos cómicos incluso, ¿no? Cómo se conoce a la que va a ser su mujer, hay una cierta comicidad con la llegada del padre, que es un irlandés, el nacimiento de su hijo y luego las cosas que van a pasar después, porque tampoco quiero contar la película y sí me gustaría que llegaseis a la misma conclusión que yo. Es una película emotiva, es una película de victoria en el fracaso o la gloria en la derrota, como es una película netamente de John Ford, es decir, no habría otro que no hubiese podido hacerla como John Ford, ¿no? Entonces es una película en la que cuando terminemos de verla nos vamos a quedar probablemente pensativos y digamos, qué gran película y qué tributo ha rendido Ford a las academias militares en general y en particular a la de West Point, ¿no? Pues digo que es una pena que no haya en España nadie que se haya preocupado de hacer una película contando la Academia General Militar de Zaragoza desde la óptica del que quieras, desde el peluquero, el cocinero, el sargento, el instructor o un cadete, me da igual, desde donde quieras. Y Ford consigue hacerlo así. Creo que nadie refleja mejor la muerte, fijaros, la muerte, como en esta película, la muerte de una persona cuando deja caer el brazo. Lo dejo así, el que quiera que indague o que vea la película. No hay manera más elegante, menos zafia ni menos basta que mostrar cómo un ser humano deja de sentir o deja de vivir, ¿no? Y luego aquí hay palabras importantes, ¿no? Instructor y la parada. ¿Qué es la parada? La parada es el desfile, esas tomas del desfile con los cadetes desfilando con marchas irlandesas, es la apoteosis de John Ford, es la apoteosis de la ensoñación de un ser humano cuando está ya con edad, peinando canas o con prácticamente todo canoso, y como los recuerdos de su infancia, de sus padres, de su mujer, de su hijo, es decir, toda un cuaderno de imágenes perdidas, en este caso halladas por John Ford, ¿no? Una película en la que, como decía una vez un crítico, decía, después de esta película se puede llorar. Bueno, pues no sé si se podrá llorar o no, pero nosotros, como ya comenté, tenemos un invitado en nuestra sección de invitados, que es una sección que hemos empezado hace poco, y vamos a hablar con Andrés Moret sobre John Ford y sobre esta película. Y gracias al Club Zayas, situado en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, número 40, que nos ha dejado poder grabar esa pequeña microentrevista, o yo diría microcomentario o charla, con este guionista español que triunfa y trabaja en Hollywood, y además es escritor, y bueno, nos va a hablar de John Ford. Os dejo con la entrevista y muchas gracias por todo. Bueno, aquí estamos y vamos a ver la opinión de uno de los expertos, de los grandes guionistas españoles que están trabajando en Estados Unidos, concretamente en Hollywood, Andrés Moret. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas pues ya has visto, hemos hablado de la película Cuna de Héroes, de Long Grey Line, del año 55, de John Ford,
Luego te preguntamos sobre esa colección de libros de Atari, que hay uno sobre John Ford, pero la primera impresión de esta película de Cuna de Héroes, como retrato de la vida de la Academia Militar. Hombre, yo creo que es una de las grandes películas que se han hecho siempre sobre la vida militar en una academia. Yo no recuerdo una película que transmita también los valores y el sentimiento de lo que forma el aspecto militar. Para mí, una de las grandes películas de Ford, y desde luego se nota el tributo al ejército, el tributo al ejército que hace Ford. Le sale de dentro. Y una pregunta que te digo, porque lo normal es que cuando se hace la historia de una academia militar se habla de un general, ¿no? De MacArthur, de Eisenhower, pero cuando Ford, con esa socarronería que tenía, hace una película sobre un sargento que es una figura militar de menor graduación, ¿no? De mucha más baja graduación. ¿Tú crees que es un poco, nos quiere hablar de la lucha de clases de Ford con esta película, o es que quiere mostrar realmente la columna vertebral del ejército? Yo creo que puede haber de todo. De todo un poco. Pero yo, analizando lo que es la filmografía de Ford, yo sí creo que hay algo en la base, lo que compone la base, lo importante que es la base y lo importante que es el pueblo, digamos, en el sacar las cosas adelante y en los héroes, ¿no? En el héroe del día a día. Creo que está muy presente en toda la filmografía de Ford, y no es la única película, claro, que habla la trilogía de la caballería, ¿no? Claro. La trilogía de la Sargento Negro, por ejemplo. Sargento Negro, buenísima. Se nota la querencia de Ford hacia las clases populares. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Eso sería un poco un director social, Ford? Sí, yo creo que sin duda, que es un director social y es un director de interés social. De interés social. Se le puede tachar de lo que quieran la gente de miras cortas, pero cuando se analiza bien la obra de los directores, hay que ver de lo que se habla y cómo se habla, y Ford, para mí, clarísimamente se habla. De esta película la consideran como una película menor de Ford. Yo recuerdo unos libros que se publicaron de 20 mejores películas, entonces algunos dijimos esta película y la decían como menor, y te iba a preguntar por Tyrone Power, que es el protagonista, si tienes alguna película que a ti te venga a la cabeza de Tyrone Power que tú quieras, a mí, o de Maureen O'Hara, que es la partner de Tyrone Power. A mí yo creo que es la que me gusta. Yo creo que yo creo que Ford no tiene películas menores, así como hay otros directores que sí puedes decir, bueno, pues esto es una película menor del director por las circunstancias que fueran, porque no tenía presupuesto, porque no le interesaba el proyecto, por lo que fuera. Creo que Ford no tiene esas películas menores. Creo que siempre... Sí, eso lo decían otros, ¿eh? Yo no lo decía, pero decía, no, esto era película menor. Digo, pues será menor para ti. Exacto. Yo no he visto una mala de Ford. Y yo, para mí, de Tyrone Power y desde luego de Maureen O'Hara... Es que el hombre tranquilo creo que es su gran película, y donde brilla increíblemente. Aquí también, hace de esa mujer irlandesa. Y qué decir de esos secundarios o de reparto de Donald Cripps. Y Ward Bond, que hace de... Es que, claro, Ford tenía una serie de actores con los que colaboraba y que sabía sacarles lo mejor. Que me parece que es que en cualquier película, o sea, no hay una película que haya un actor que esté mal de Ford, y en esta película creo que no es excepción, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tenemos algún John Ford? ¿Nos hace falta un John Ford en España? ¿Nos haría falta alguien que cuente las epopeyas desde el punto de vista social o humano? Yo creo que hay mimbres de John Ford. Creo que Garci sería el fordiano de John Ford. Creo que es el gran fordiano, el más cercano a esa, tanto formalmente como de contenido. Y yo creo que luego en literatura, pues yo creo que el gran fordiano es Pérez Reverte, ¿no? Pérez Reverte, sí. Creo que pero como Ford, más cercano a Ford, Garci. Yo creo que sí, que Garci es el más cercano al aspecto visual y a los intereses, ¿no? Y yo, bueno, pues para finalizar esta pequeña microentrevista, mi conversación sobre Cuna de Héroes, a ti
no sé, ¿qué te sugiere esta película cuando la recuerdas o la ves? Esa larga fila gris desfilando al acabar con esas marchas militares irlandesas, esa figura de Martin Madec III, que es Tyrone Power, de Maureen O'Hara, que pierde a su hijo y lo entierra en West Point, o cómo muere viendo la parada. ¿Qué te sugiere ver una película como Cuna de Héroes? ¿El patriotismo, el espíritu militar? Creo que a mí me sugiere no ya solo el patriotismo y el espíritu militar, sino también la vida de esta gente que da todo por un país y que digamos... el país a veces no le da todo por ellos. Exacto. O sea, y usando otro título, no eran imprescindibles, ¿no? Hombre, They Were Expendable, de John Ford. Entonces creo que transmite mucho esa idea a Ford, la idea de estamos creando todo un gran país con pequeñas personas. Exacto, ¿no? Y que no se les reconoce lo suficiente. Muy bien ese apunte, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés. Bueno, creo que en Atari Books hay un libro dedicado a John Ford, ¿no? De los primeros. Sí, nuestro primer libro fue el John Ford de Peter Bogdanovich. Sí, aquí estamos viendo la portada de este libro. Fantástico libro, por cierto, de Atari Books. Sí, creo que fue una de las grandes ideas a la hora de lanzar la editorial, fue la de empezar con este libro, que necesitaba un lavado de cara en España, y creo que a cualquiera que se lo compre va a disfrutarlo inmensamente. Pues muchísimas gracias, y seguimos viendo contigo y soñando con esa larga fila gris, Andrés. Gracias a usted, coronel. Bueno.